La Revolución Francesa fue uno de los eventos más transformadores de la historia moderna. Cambió para siempre la estructura política, social y económica de Francia, marcando el final del antiguo régimen y sentando las bases para el mundo contemporáneo. Pero su influencia no se limitó solo a Francia. Los ideales revolucionarios se extendieron a lo largo y ancho del planeta, inspirando movimientos, revoluciones y cambios profundos en las naciones de Europa y América. En este video exploraremos qué fue la Revolución Francesa, cómo se desarrolló, qué factores la hicieron posible y, sobre todo, cuál fue su impacto duradero en el mundo. Para entender la Revolución Francesa, debemos retroceder al siglo XVIII, una época de enormes desigualdades en Francia. La sociedad estaba dividida en tres estamentos. El primer estado, compuesto por el clero, gozaba de privilegios y no pagaba impuestos. El segundo estado, la nobleza, también estaba exento de impuestos y vivía en el lujo. El tercer estado, que incluía a campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía, representaba el 98% de la población, pero soportaba la carga de los impuestos y vivía en condiciones precarias. A estas tensiones sociales se sumaban problemas económicos. La deuda de Francia creció enormemente debido a su participación en guerras como la Guerra de los 7 Años y la independencia de los Estados Unidos. Esto llevó al gobierno a imponer más impuestos, agravando el descontento del pueblo. Además, la influencia de las ideas de la Ilustración desempeñó un papel crucial. Filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu criticaron las instituciones tradicionales y abogaron por la libertad, la igualdad y el fin de los privilegios. Estas ideas comenzaron a calar profundamente en la burguesía y, eventualmente, en las clases populares. Finalmente, el detonante fue una crisis de alimentos en 1788 y 1789. Malas cosechas provocaron un aumento drástico en el precio del pan, el alimento básico de la población. El hambre y la desesperación empujaron a las masas a la acción. La revolución comenzó oficialmente en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales, una asamblea que reunía a representantes de los tres estamentos para abordar la crisis financiera. Sin embargo, las tensiones rápidamente salieron a la luz. El tercer estado exigió reformas profundas y, al ser ignorado, se declaró como Asamblea Nacional, marcando el inicio de un nuevo orden político. Ese mismo año, el 14 de julio, ocurrió la toma de la Bastilla, un evento simbólico que demostró el poder de las masas populares y se convirtió en un ícono de la revolución. La Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la soberanía del pueblo y las libertades fundamentales. Fue un golpe directo al sistema feudal y los privilegios de la nobleza. Entre 1789 y 1791 se abolieron los privilegios feudales, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y se promulgó una constitución que transformó a Francia en una monarquía constitucional. Sin embargo, las divisiones entre los revolucionarios, así como la resistencia de la nobleza y el clero, crearon tensiones que pronto desembocarían en violencia. Entre 1792 y 1794, la revolución se volvió más radical. En 1792, la monarquía fue abolida y Francia se declaró una república. Sin embargo, el país estaba en guerra con potencias extranjeras que buscaban restaurar a Luis XVI en el trono y enfrentaba una intensa oposición interna de contrarrevolucionarios. El periodo conocido como el Terror estuvo marcado por la violencia y las ejecuciones masivas. El Comité de Salud Pública, liderado por Robespierre, adoptó medidas extremas para consolidar el poder revolucionario, incluyendo el uso intensivo de la guillotina. Durante este tiempo, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta fueron ejecutados y miles de personas consideradas enemigas de la revolución corrieron la misma suerte. A pesar de la violencia, este periodo logró algunos cambios profundos, como la implementación de políticas de educación y laicismo, la abolición de la esclavitud en las colonias francesas y la reorganización administrativa de Francia. En 1794, Robespierre fue ejecutado, marcando el fin del terror.
Francia entró en un periodo de relativa calma bajo el Directorio, un gobierno menos radical que intentó estabilizar la situación. Sin embargo, la corrupción, la debilidad política y la continua guerra exterior debilitaron al Directorio, preparando el camino para el ascenso de Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado, estableciendo el consulado y, eventualmente, coronándose como emperador en 1804. Aunque Napoleón terminó con la revolución en su forma más radical, preservó muchos de sus logros, como la igualdad ante la ley, la abolición de los privilegios feudales y las reformas administrativas. El impacto de la revolución en Francia fue profundo y duradero. En primer lugar, marcó el fin del absolutismo y del sistema feudal. Aunque Francia pasó por periodos de restauración monárquica después de Napoleón, la idea de una monarquía absoluta había quedado atrás. También estableció principios fundamentales como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y los derechos individuales que serían la base del sistema republicano francés. Socialmente, la revolución debilitó el poder de la nobleza y el clero, abriendo el camino para una sociedad más meritocrática. Aunque las tensiones entre clases sociales persistieron, los privilegios heredados comenzaron a desvanecerse. El impacto de la Revolución Francesa trascendió las fronteras de Francia y tuvo un efecto transformador en todo el mundo. En Europa, inspiró movimientos revolucionarios en países como España, Italia y Alemania. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en un modelo para los pueblos que buscaban emanciparse de regímenes autoritarios. En América Latina, la Revolución Francesa tuvo un impacto profundo en los movimientos de independencia. Líderes como Simón Bolívar y José de San Martín se inspiraron en los principios de la Revolución para luchar contra el colonialismo europeo. Además, la Revolución Francesa marcó el comienzo del nacionalismo moderno. La idea de que la nación era soberana y no un monarca, unida por una identidad cultural común, se convirtió en un principio clave en la formación de los estados modernos. La Revolución Francesa dejó lecciones importantes. Por un lado, demostró el poder del pueblo para cambiar el curso de la historia, pero también reveló los peligros de la violencia y el extremismo político. Su legado es evidente en los valores democráticos que hoy damos por sentado. La idea de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y el gobierno basado en la voluntad del pueblo se consolidaron gracias a este evento histórico. La Revolución Francesa no solo transformó a Francia, sino que cambió el mundo. Fue un momento decisivo que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque estuvo llena de contradicciones y conflictos, sus ideales siguen siendo un faro para las sociedades modernas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más importantes de la historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un like y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio de Historia en pocas palabras.